con el tema de muerte. Bien. Bienvenido. Bueno, algunos ya habrán leído mi perfil, así que no voy a repetirlo. Solamente contarles que hace muchos años me propuse investigar un tema que ahora nos convoca y que normalmente en el caso de los que trabajamos este tema es un trabajo continuo, ¿cierto? Durante todo el año, pero que en noviembre es como que ¡plum! Todo el mundo nos pone atención. Entonces es el tema de los muertos. Pero bueno, esto no siempre fue así, peor acá, ¿no? Entonces es como un proceso que está dándose a nivel mundial y el mes de noviembre es como para nosotros muy ocupado. Entonces esta invitación para hablar acá fue como muy refrescante porque nos proponían justamente lo contrario, es decir, dejar de pelear contra el mainstream, ¿no es cierto? Y proponerles a ustedes una charla en la que yo les cuente cómo se llega a investigar este tema, ¿no? Es decir, cómo, y además creo que este también es un año importante para mí porque cumplo 10 años de investigar la muerte, entonces, y 5 años de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, que es algo importante. Entonces era como también chévere poder contar a alguien esa experiencia. Entonces intenté hacer lo que normalmente no hago, es decir, relajarme y contarles, hacer una perspectiva en la que ustedes puedan, no sé, conocer un poco cómo ha sido mi experiencia en este campo, ¿no? Y al principio sí me propuse contarles cómo empezó mi tema con la muerte, ¿no? Y es algo gracioso porque esta fue una pregunta que me hicieron por primera vez la gente de Creative Mornings y es algo como que tenía muy interiorizado y que yo sabía pero que nunca había contado a nadie. Entonces empecé a contar desde el día que me plantearon esta posibilidad, ¿no? Y tiene que ver, voy a poner algunas frases, ¿no? Esta es una frase de Emilio Cioran, pero que habla de la exactitud de la muerte, ¿no? O sea, es decir, algo que sabemos todos nosotros es que va a llegar. Es algo que a nosotros nos une, como el nacimiento. Pero a diferencia de la vida, como dice Cioran, en la que hay como perseverar, la muerte tiene todos los argumentos de su lado. En la vida se negocia, con la muerte no. Entonces, por eso yo incluso ayer cuando llegué a dar unas charlas, estuvimos en la radio iberoamericana en Montevideo, llegamos ayer apenas, entonces yo ponía como que ya basta de autoayuda, la muerte es todo. Pero en un sentido positivo, ya van a ver por qué. A los 5 años más o menos, ¿no? Yo recuerdo que fue la última vez que yo asisto a un velatorio en casa. Es decir, esto es una tradición que se va a ir muriendo paulatinamente. Ustedes saben que ahora el campo funerario quiteño es una de las primeras cosas que estudié, es cómo se consolida esta idea de que nosotros ahora nos velamos en los diversos sitios, cómo pasan las modas, ¿no es cierto? ¿Por qué San Diego deja de ser popular en un momento? ¿Por qué llega de moda Monte Olivo? ¿Por qué Memorial Necrópolis propone un cementerio vertical con 14.000 espacios de muerte en 400 metros cuadrados? O sea, y la pregunta ahí es, si ha muerto la gente siempre igual y la muerte ha representado siempre lo mismo. Entonces la reflexión que yo hacía era, una tía abuela enamora a un cura lasallano, se casan a los 63 años cada uno, es un amor idílico porque supongo que la parte sexual tendría otra manifestación, pero lo cierto es que los tíos abuelos vivían muy cerca de la casa y cuando muere el viejito es la única y última vez que yo recuerdo que en la casa se haya velado en la sala principal, en la sala de ellos, ¿no? Entonces evidentemente los primos, ¿no es cierto?, que estábamos jugando en el barrio, estábamos vetados de ese espacio y no sabíamos por qué. Entonces ahí viene una pregunta importante que está haciendo ahorita trabajando mi esposa y tiene que ver con, ¿se les debe hablar a los niños de la muerte? Y la respuesta es siempre. O sea, como algo natural, como lo que es. Y debemos hablar de la muerte siempre. O sea, si no hablamos de la muerte es justamente por una conclusión a la que han llegado muchos teóricos, ¿no es cierto?, por la violencia del sistema en el que vivimos, por el consumismo, que nos hace sentir que la muerte es un acto improductivo, ¿no es cierto? Entonces, un muerto, un enfermo, es improductivo. Pero ciertamente en esa época yo sentí que mi familia no quería que vea al muerto. Pero como era un guapra curioso, callejero, ¿no es cierto?, travieso, me metí entre las piernas de la gente y ahí, efectivamente, ¿no? Entonces llegué a la mitad de la sala y encontré la capilla ardiente con el Manuelito, así se llamaba el señor, todo amarillento, yo veía, pero nadie se percataba de mi presencia hasta cuando yo me di cuenta, como murió en febrero, que bajo el féretro había una bomba de carnaval. Estábamos en pleno carnaval y para mí era la opción
adecuada meterme debajo, tomar la bomba y ya tener con qué mojar a alguien más, ¿no? Entonces hice eso, entonces me metí y cuando sentí que alguien me sacó debajo, y cuando me sacó me golpeé, entonces tambaleó el ataúd, no se cayó, por suerte, hubiese sido tenebroso, pero la cuestión es que me sacaron y cuando me llevaron ahí, oía como la gente gritaba, ¡ay, guau, no! Y después me taparon los ojos y entre lo que yo alcanzaba a ver mientras sostenía la bomba y me la quitaba, ¿no? Había estado en contacto con el muerto. Yo sentía cómo me iban sacando de la habitación y podía verle al hombre que yo había conocido hasta una semana antes, amarillo, con algodones en los ojos, en la nariz, la boca muy cerrada. Entonces, y claro, y cuando salí yo era un héroe para mis primos. Había visto un muerto. Pero a los 5 años eso no representaba ningún problema. Jugábamos al muerto. Entonces empecé a indagar en torno a dónde se lo habían llevado después y me preocupó muchísimo eso, ¿no? Al punto que durante mi primera infancia uno de los juegos que yo más recuerdo es que mi abuela tenía unos bloques en la terraza y yo imaginaba que eran nichos. Y yo daba servicio de inhumación a todos los bichos que encontraba muertos, ¿no? Entonces juntaba las cajas de fósforos vacías y para mí eran féretros. Y evidentemente entonces cada uno, porque había visitado el cementerio, me habían llevado pero no me habían dejado bajar. Entonces era impresionante, ¿no? En cada uno había un muerto y se le rendía un tributo, es lo que yo entendía muy tempranamente. Entonces yo jugaba al cementerio. Entonces encontraba un mosco muerto, yo revisaba a menudo las ventanas para ver los moscos que habían muerto, entonces decía, ah, pobre, otro cliente, sacaba la cajita de fósforo, ¿no es cierto? Le enterraba, le inhumaba, le daba 3 días más o menos de plazo y luego mi abuela, como tejía mucho, quedaban estos conos de lana, para mí eso era el crematorio, entonces ponía alcohol, cremaba, hacía unas cuantas oraciones y luego quedaba otro nicho. Entonces básicamente estaba intentando entender cómo era ese funcionamiento. Pero también una cosa interesante es que sentía afiliaciones importantes con las personas o con los seres que estaba yo enterrando, digamos. Un día quemé la casa por andar cremando, entonces eso fue tenaz porque quemé la casa, o sea, entonces me di cuenta que había riesgos potenciales de mi juego. Entonces cuando aparecían arañas yo les nombraba sepultureros. Entonces era como interesante porque yo consideré siempre que era un juego normal. Jugaba con mis primos sabían dónde estaba mi cementerio, también jugaba otras cosas, ¿no? El cementerio requería solo ciertas horas al día de dedicación. Ahora me di cuenta que en el campo funerario no es así. Es un campo que requiere toda la atención y además es muy redituable económicamente y quizás cobraba poco en ese entonces. Y eso pasó más o menos hasta que tuve 10 o 12 años, ¿no? Entonces era como que esta indagación en torno a la muerte, o sea, me llevó a mí a pensar continuamente en por qué me habían sacado del velatorio y por qué resultaba raro que yo jugara a algo que a todos nos va a pasar. Además, bueno, entonces aquí están elementos de mi vida. Entonces mis juguetes eran como este. Entonces, este es el juguete de mi primera infancia. Yo no me gustaban nunca los buenos, porque los malos tenían estas facciones, pero siempre paradójicamente la muerte estaba representando lo malo. Claro que yo no jugaba a lo que me proponía Mattel, digamos, ¿no? Entonces este esqueleto era novio de una Barbie de mi prima, o sea, se cumplían todas las funciones, pero era una calavera. Pero paradójicamente la calavera era mala, ¿no? Entonces los que me gustaban a mí por las facciones o por lo que representaban eran malos. Entonces esa era la otra cosa. ¿Sería un niño malo? ¿Sería un niño loco? No sé. Sacaba buenas notas y me llevaban a mis obligados, entonces yo digo, capaz que no, ¿no? Pero a los 12 años pasó otra cosa importante. Entonces, mi mamá tenía una buena amiga que murió en un aparatoso accidente que ocurrió en la Mariana de Jesús cuando el bus del COFIEC se chocó, no sé si recuerdan, murieron 30 personas en ese accidente. Entonces una de ellas fue la amiga de mi mamá, su esposo, y uno de los supervivientes fue el hijo, porque la madre había, en el momento del choque, le había abrazado, pues como un instinto de supervivencia. Entonces es interesantísimo cómo funcionamos los seres humanos. Podemos podemos pensar que estamos muy desarrollados y muy en vanguardia, pero en el momento en que aparece la muerte todos volvemos a nuestro nivel más básico. Entonces era una cosa que me quedé pensando, ¿no? Pero cuando llegó mi mamá llorando, descompuesta, ¿no es cierto? Eran compañeras de la Universidad Central, habían trabajado ahí toda la vida. Lo fascinante era que esta muerte ya no me causó la misma fascinación que la de mi tío. Esta muerte ya me dio miedo.
y me dio asco. Entonces con mis hermanos empezamos a jugar. Pero era cuando mi mamá se fue al velatorio, el juego consistía en ahí está, y ahí viene. Entonces todos estábamos debajo de las cobijas intentando ver un fantasma inexistente, pero que estaba continuamente, porque nosotros ya habíamos conocido a la señora muy cercanamente. Entonces de repente se había muerto, pero este muerto ya supongo que por los años de escuela y toda la cuestión, para mí ya estaba revestido de otras dimensiones, ¿no es cierto? Que ya eran estas que tenemos casi todos ahora, ¿no? Es decir, recelo, miedo. Ya no era mi acercamiento natural a la muerte como cuando jugaba, ¿no es cierto? Sino que más bien era una cuestión un poco que me repugnaba, o sea, entre esa cuestión de cómo estará pudriéndose, y estas preguntas que normalmente pensamos pero no las hacemos. Claro que uno que está pensando en esto todo el tiempo como yo siempre se las hace. Entonces, por ejemplo, esto es un pedazo del pulp de una novela de Bukowski, cuando él está por ahí, ¿no es cierto? Y se mete a una sala de velaciones y levanta el féretro, ¿no? Levanta la tapa y ve que es una mujer, como él dice, ¿no? Di un grito, cerré la tapa y adentro vi una mujer desnuda, joven y guapa, pero muerta. ¡Wow! Entonces, será en esta edad más o menos que el tema para mí ya adquiere otra relevancia. Me sigue gustando, pero ya hay otras, ya no juego con las calaveras, pero hay algo que sí tiene mucha muerte y es el death metal, que es la música que empiezo a escuchar, ¿no? Entonces, nunca me gustó, no, hasta ahora, ¿no? O sea, me tocó casarme con algo, digamos que más bien neutro, porque las canciones de amor me aburren a mares, o sea, los temas románticos. Me parecía que el metal tenía preocupaciones mucho más profundas, digamos, y una de esas era la preocupación constante y continua sobre la muerte y sobre el papel del ser humano en la vida. Entonces, y sobre todo las bandas de death metal, ¿no? Que desde múltiples puntos de vista, desde lo caricaturesco como Cannibal Corpse hasta muy filosófico, hablan continuamente del morir, de la muerte, cementerios, vida ultraterrena, infierno, cielo, ¿qué pasa? Entonces era la música que yo quería escuchar. No me gustaba Arjona, no me gustaba Shakira, no me gustaba... No, porque no estaban hablando de algo que a mí me interesase. O sea, si bien me enamoraba como cualquier otra persona, el tema para mí era más profundo. O sea, era algo de lo que a mí me habían vetado hablar, ¿no es cierto? Pero que a mí me interesaba sobremanera. Yo pensaba necesariamente que para estudiar esto había que ser un friki, un gótico o alguna cosa así, pero no soy tanto, pero... luego decidí estudiar sociología. Mi mamá quería que fuese abogado y eso hubiese sido un gran problema porque seguramente me hubiese convertido en un penalista, en algún perito forense, alguna cosa, y aún hubiese estado más tiempo metido en el campo, ¿no? Pero yo dije, bueno, la sociología por ahí va bien. Pero lo cierto es que no sé si aquí hay más gente que estudie sociología o haya estudiado esto, pero yo sentí que cuando acabé la carrera no sabía qué hacer. Es decir, había tenido muchas horas, muchas lecturas, pero luego yo estaba ahí y decía, bueno, ¿y ahora qué hace un sociólogo? O sea, ¿dónde me integro? ¿Cómo investigo? Y además, ¿cómo integro mis preocupaciones a temas más amplios? O sea, ¿cómo les vuelvo algo que me interese? Entonces, dentro de la facultad, encontré explicaciones como las de Foucault, ¿no? Entonces, que nos hablan o sea, que me daban a mí pistas para entender que no siempre nos hemos muerto igual y que estos procesos han cambiado en el tiempo. Entonces aquí les propongo un ejercicio que es algo que a mí me gusta mucho cuando yo intento explicar esto. Estoy tomando colada morada. Esto me puede estar más de acorde a mi tema. Entonces, y es esta división, ¿no es cierto?, formal entre procesos de muerte, yo encontré 3 epígrafes. A pesar de que ya vamos a ver que ahora evidentemente me opongo a este tipo de clasificaciones y temporalidades, pero sirven como para darnos cuenta que no siempre se ha muerto igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta frase sacada del Rey Lear de William Shakespeare dice: si el séptimo día encuentran en mi reino tu cuerpo desterrado, será tu muerte. Eso le dice Lear a su hija, ¿no es cierto? Cordelia, si no me equivoco, cuando ella es la única que se atreve a decirle al rey que posiblemente está equivocado y no es lambiscona como las otras 2 hijas que solo quieren la herencia. Entonces, en este sentido está lo que dice Foucault, ¿no? Antes la vida no nos pertenecía y por tanto el poder se ejercía en la muerte. Entonces, aquí es lo que está haciendo el soberano, diciéndole: si el séptimo día encuentro tu cuerpo desterrado, será tu muerte. Es justamente el ejercicio de él sobre la vida de otros. Entonces, esa muerte no era como, evidentemente no se vivía como las muertes contemporáneas, o sea, donde uno está en posesión de su cuerpo y de por ejemplo, y este mismo sistema se trastoca cuando hay guerras.
Es la gente que estudia entonces, la guerra, la muerte heroica, esta idea del soldado que hasta ayer el tipo estaba en una cantina y estaba cuidando su vida, pero de repente da todo por la patria. Entonces, o sea, son ideas interesantes, ¿no? Y también, por ejemplo, yo me ponía a pensar en la canción de Rolando bueno, este poema clásico, ¿no? Donde Rolando es enviado por Carlomagno a conquistar a los vascos en la batalla de Roncesvalles, y ahí le matan, ¿no es cierto? Y él se arrodilla, simplemente se arrodilla y dice: llegó la muerte ahora y voy a morir por mi Señor, y la acepta. Nosotros decimos, bueno, ahora no sería tan simple, ¿no? Entonces, un segundo momento, por ejemplo, que aquí les pongo, ya es una novela de fines del siglo XIX de Emilio Solá, ¿no es cierto?, un naturalista. Y en todas las 8 novelas que conforman toda la vida de esta familia, ¿no es cierto?, que La Taberna, Naná, son un montón, él hace un retrato del París de la época, pero lo interesante es que antes de La Taberna la gente estaba muriendo en casa. Es decir, y en este momento lo que él ve es el surgimiento de los hospitales y los cementerios, ¿no es cierto? Pero los cementerios que conocemos ahora, los cementerios anteriores eran otra cosa. Es decir, estaban más relacionados a la iglesia. Entonces la súplica que hace la protagonista se llama Gervasia, ¿no? Es que cuando ella se siente enferma y sabe que le van a llevar al hospital, donde en ese momento la gente moría, dice, se puede al fin tener el deseo de morir en su propia cama. O sea, el deseo que tiene ella es el de la muerte anterior, ¿no es cierto? Morir como yo me moría antes, en comunidad. Esto todavía, por ejemplo, para Europa era como que muy claro para Foucault. Acá en América, y sobre todo en el Ecuador, esto sigue pasando. Es muy importante la comunidad en el momento de la muerte. Y eso es parte de las cosas que yo investigo, ¿no? Y por último, os pongo una novela, un pedazo de la novela Rascacielos de J.G. Ballard, que es un futurista, ¿no?, un tipo que trabajaba mucho en la ciencia ficción, donde él ya se imagina, ¿no es cierto?, unas megalópolis construidas verticales. Seguramente allá vamos, ¿no? Porque él dice, ya la gente no tiene necesidad de salir de estas ciudades, porque en cada piso hay distintas áreas, ¿no es cierto? Y justamente uno de los pisos es el departamento de disección, donde todos los cuerpos de los que se mueren en algún momento tienen que ser tratados de forma anatómica y los restos más prolijamente eliminados. Entonces, en 1975, cuando Ballard escribe esta novela, no se imaginaba que en el 2017, estamos ahora, esto ya es una realidad, ¿no es cierto? Y no tanto por la cremación, sino porque ahora el debate en torno a la desaparición de los cuerpos y cómo nosotros nos deshacemos de los cuerpos ha ido tan lejos que, por ejemplo, en Europa ya en Bélgica hay un conglomerado funerario que al cuerpo le someten a temperaturas bajo cero, con nitrógeno, y luego le descomponen en minerales, ¿no? Entonces, y es justamente para evitar el tema de que cuando se crema también hay combustibles, bla, bla, bla. Pero la cremación también es un tema que uno piensa, no, ¿cuántos de aquí piensan cremarse? 40%. ¿Enterrarse? ¿Inhumarse en tierra? ¿Cuáles no han pensado? ¿Indecisos? Es interesante este tema porque yo por ejemplo, una de las conclusiones a las que he llegado es que el tema de la cremación es un gusto, ¿no es cierto?, que ha llegado a la sociedad gracias a la influencia del campo funerario. Es decir, fueron los agentes del campo, los actores, las grandes empresas, las que han empezado a vender esto. Empezaron en los 70, ¿no? Ahora ya es un producto muy extendido porque para ellos es mucho más económico, ¿cierto? Cremar un cuerpo en 4 horas y disponer de un espacio de 14 centímetros cuadrados por $1.500. Uno dice, bueno, también para el bolsillo de uno es económico, pero los cementerios también tienen los mejores precios de suelo de la ciudad. O sea, hay un montón de cosas interesantes. Vamos. Entonces, verán, la primera preocupación que yo tuve, ¿no es cierto?, como sociólogo es si se podía estudiar esta espacialidad que a mí me resultaba tan diversa. Entonces, Foucault hace un concepto que es bien bonito, pero que ahora es insuficiente, ¿no?, que es el concepto de heterotopía. La heterotopía viene a ser un lugar, ¿no es cierto?, que a diferencia de la utopía, que es sin lugar, pero que se presta justamente para hacer algo digamos que un lugar irreal, pero donde uno puede imaginarse lo fantástico, ¿no es cierto?, lo increíble, también lo desastroso. Lo heterotópico para Foucault viene a ser un lugar, ¿no es cierto?, existente, donde las relaciones sociales se subvierten, ¿cierto? Entonces, son espacios donde él dice el orden carnavalesco sucede o prima sobre el orden social. Entonces,
Él dice que, por ejemplo, así como él se imagina un espacio heterotópico cuando uno es niño y juega en la sala y se tapa con una sábana y se imagina que ahí es, no sé, una casa fuera de la casa de la de los papás o una nave. Él se imagina, por ejemplo, que una sociedad con barcos o el cementerio como los lugares heterotópicos. ¿Han pensado en algún momento en qué cementerio quieren enterrarse? ¿En cuál? ¿San Diego? Ah, cool. ¿Qué más? Y además, relativamente, ¿tienes mausoleo ahí? No, no tengo. Pero como están así, como están sacando, ya van llenando. No, San Diego está copado, pero eso es el sistema de funcionamiento de los cementerios. Uno a veces piensa que le ve lleno el cementerio y está acabado. San Diego suma 400 al mes. Es decir, desde hace tiempos, los cementerios no se venden a perpetuidad. Solamente en la zona consolidada son los a perpetuidad, corresponden a la... Por eso que cuando la gente dice, en los cementerios se refleja la ciudad, yo les digo, no. Porque lo popular está continuamente siendo reciclado. Lo que tienes es yo digo que son imágenes de la disputa, pero no son reflejos. No es que ahí se refleja. Podemos entender cómo han funcionado las áreas populares de los cementerios únicamente a través de registros fotográficos y archivos, pero no existen más. Cada 4 años salen, porque la gente se entierra 4 años y si no renuevas, te exhuman. Y ese nicho está disponible nuevamente. Entonces se vuelve a vender. Entonces San Diego cada mes exhuma 400 y tiene 400 nuevos nichos que llenar. Entonces es un buen negocio. Ahora ya no se llena. Y el loco que te vende perpetuidad, como por ejemplo Parques del Recuerdo, ya sabe, por ejemplo el Parque del Recuerdo de aquí en el norte está colapsado y ellos tienen que esperar 10 o 15 años más para que se produzca el olvido, ¿no es cierto? Y luego dejarle a la gente ahí con un problema porque los administradores no tendrán con qué pagar al personal, porque no habrá gente inhumándose. Es decir, el cementerio necesita rotación para servir como negocio. Entonces, es una diferencia. ¿Alguien más ha pensado? La audiencia. En ese caso, ahorita tiene una modalidad que, y te lo digo porque lo sé, por ejemplo, mi abuelo está enterrado ahí desde hace 40 años. Si es que yo quiero enterrar ahorita a mi abuela, tengo que hacer todos los documentos con ellos, pero ya mi abuela entra ya no entra como dueña del nicho, sino con un plazo para luego ser exhumada. Entonces están manejándolo ya como con una modalidad de, sí, vean, si usted está aquí, no se mueva, porque el rato que se mueve ya no es suyo. Ya sí, interesante, eso nos hace pensar que los administradores de la muerte en su momento fueron los sacerdotes, ¿no es cierto? Esto que les cuento acá. En esta época, que es la época del higienismo, empiezan los médicos a ser los administradores. Es decir, ya no puede el sacerdote decir cuál es la causa de muerte, como están en los certificados de defunción de principios de siglo, donde el sacerdote, por ejemplo, pone, ha fallecido. Yo, por ejemplo, les pongo un caso, estoy estudiando ahorita el cementerio San Joaquín, ¿no? Y él pone 1212, ha fallecido el adulto, tal, a la edad de 12 años, adulto, 12 años, porque cambia nosotros cómo concebimos la población. En la fábrica tal estaba trabajando y se le cayó una carreta encima, no se le pudo dar los santos óleos, y él anota más bien lo que a él le parece importante, porque él dice, bueno, murió así. Cuando llegan los médicos, o sea, a partir de la segunda década del siglo XX, el que extiende el certificado de defunción es el médico. Entonces el sacerdote puede tener, sigue poniendo, ¿no? Pero ya copia lo que dice el médico. Entonces ya desaparecen muchas causas de muerte graciosísimas, ¿no? Como por ejemplo el colerín, el espanto, el susto. Claro, hay mucha gente que se entierra, por ejemplo, y dicen el cólico miserere, que puede ser ustedes saben, cualquier cólico visceral que a la gente les llevó a la tumba, puede ser desde una vesícula, pero las clasificaciones de esto son muy interesantes de estudiar porque además responden a cada época, ¿no? Pero acá ya llega por ejemplo, ya se habla de septicemia, ya se habla de, por ejemplo, necrosis de tejidos. Entonces, hasta que llegan los años 70, es decir, hasta que llega Parques del Recuerdo en 1971, y la administración, si bien sigue siendo legal, médica, pasa a ser una administración comercial. Es decir, los administrativos de los cementerios contemporáneos son ingenieros comerciales. Entonces, Coimber S.A., que es Parques del Recuerdo, se llama Coimber S.A., es una empresa inmobiliaria, cuyo tiene una línea que es Parques del Recuerdo, y por eso, por ejemplo, tienes un Parques del Recuerdo ahí, un Parques del Recuerdo en Calderón, un Parques del Recuerdo en Manta, un Parques del Recuerdo en Ambato, y todos tienen el mismo plan. Incluso te puedes perder porque ves el mismo Cristo en la entrada, tienes el parque donde está el Buen Pastor,
porque básicamente lo que hacen ellos es un movimiento inmobiliario. Entonces, y ellos inician esto en 1971 y ahora es total, es decir, es global, es un movimiento inmobiliario. Bueno, pero generalmente yo les preguntaba por esto de la moda en torno a esto, porque el camposanto que está de moda ahora es Monte Olivo. Bueno, cambiamos. Sin embargo, bueno, aquí les pongo otras cosas, ¿no? La pregunta que hago yo, ¿no? Entonces, en realidad son simples reflejos. Los cementerios, la muerte, son simples reflejos del urbano. ¿Qué más dicen, no es cierto? ¿Qué otras geografías de la muerte existen además del cementerio, no es cierto? ¿Por qué algunas muertes se visibilizan y otras no? Esto, por ejemplo, esta foto es parte de un proyecto que estoy trabajando que se llama Muertes Mínimas, que es la presencia de la muerte continuamente, pero son muertes que pasan. O sea, es decir, esta evocación del humano para enclavarte en este tema, que ahorita les voy a contar más que nada líneas, ¿no es cierto?, del trabajo. Aquí estoy, por ejemplo, trabajando el tema de la solidaridad. Esto es una anécdota que me gustaría contar. En Sangolquí, entonces yo descubro que todo el sistema, o sea, está intentando encontrar la historia del cementerio de Sangolquí. Claro, es un cementerio de los 50, entonces no es, parece un cementerio muy antiguo, entonces la categoría esta de cómo funciona el patrimonio, yo considero que un espacio donde hay muertos es patrimonial, para su comunidad es importante. Entonces me parece una reiteración decir cementerio patrimonial, la metería. Pero estas personas, por ejemplo, estaban conversando conmigo, tienen 94 años y 96. Entonces, sobre todo este hombre que es don Daniel Gualotuña, contaba la leyenda del Aya Padre, ¿no? Entonces decía, el Aya Padre era un tipo que cuando se moría, recordemos que toda la geografía de Sangolquí eran haciendas, ¿no es cierto? Entonces decía, qué interesante, porque los barrios toman los nombres de las antiguas haciendas. Y los de ex pungueros se integran a la nueva trama porque Quito le está absorbiendo con los servicios y con toda esa cuestión de los malls, de la oferta turística, todo le está absorbiendo. Entonces los comuneros se integran a una trama, pero de repente su relación social se transforma en un barrio con mucha más gente. Y ellos cuentan, por ejemplo, cuando era la hacienda Fajardo, todavía cuando funcionaba la hacienda Fajardo, él dice que había un señor al que se le ponía una cobija, ¿no es cierto?, en la cabeza, se le ponía algo en la boca, iba de casa en casa, por todas las casas, ¿no es cierto?, diciendo, a muerto tal, acompañe. Y mientras tanto entraban 5 secretarios, que él les daba 5 secretarios, a la casa y cogían, ¿no es cierto?, elementos de la casa, huevos, gallinas, cebollas, y se llevaban a la casa del doliente para cocinar. Entonces yo le dije, es una solidaridad forzada. Y me dijo, pero el que tiene más, se le quitaba más. Y al que tiene menos, un huevito o 2. Entonces dije, además es diferenciado y funcionaba de esa forma. Es decir, la muerte consolidaba procesos de solidaridad, que nosotros, por ejemplo, ahora nos hacen falta. Porque la gente, por ejemplo, que no se le había muerto, pero que tenía que acompañar, porque el acompañamiento era importante, pues un espacio de encontrarse en la colectividad, esa gente encuentra de nuevo una recompensa, ¿no es cierto?, una retribución, cuando a él se le muere alguien, ¿no?, o cuando fallece alguien de su familia. Entonces la misma colectividad es la que sustentaba estos gastos. Sí, no, hay muchas. Entonces, por ejemplo, yo te digo Sangolquí, en Sangolquí ya no, porque fue conurbado. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, entonces, ¿cómo se ve ahora esa solidaridad? En Sangolquí, en Finados, esta es una panorámica del cementerio, se colocan unas cintas, ¿no es cierto?, donde la gente, o sea, me pareció interesante porque en los alrededores no hay en otras parroquias, pero en Sangolquí no. Entonces se colocan unas cintas donde la gente va dejando las tarjetas, unas tarjetas con su nombre, como que das relación de la visita, y en esas tarjetas vos reconstruyes, ¿no es cierto?, los antiguos barrios, las antiguas formas de solidaridad. Es súper interesante. Entonces descubres que en la muerte también hay una forma de interpelar, ¿no es cierto?, los procesos de crecimiento urbano, y la comunidad puede construir ahí memoria, y una memoria que les sirva para enfrentar la práctica de la planificación urbana. ¿Vale? Esto también, por ejemplo, es una cosa que les quería contar. La Mercedes, mi amigo don Federico Chungandro, este cementerio es del 73 apenas, pero ellos cuando se separan de Alangací, ¿no es cierto?, lo que les hace falta es un cementerio, porque los de Alangací les dicen, ustedes quieren ser parroquia, antes la Mercedes era parte de Alangací, ¿no? Entonces acá no se entierran más. Entonces empieza una lucha por conseguir un terreno para la inhumación, y se van a enfrentar con la familia Payares, que es lo que tenían una gran hacienda. Y claro, entonces tienen muertos, hay heridos en esta, pero yo digo, luchar para tener un cementerio, claro, para ellos era súper importante, porque querían, incluso cuando logran tener su cementerio, hacen lo mismo, trasladan sus restos de Alangací al nuevo cementerio, ¿no es cierto? Y ahí empieza un proceso de prácticas rituales como la del cordero, que les conté, que oyeron ustedes en la grabación, ¿no? Por ejemplo, que cuando va a morir alguien, esconden un borrego y los deudos le buscan por todo el pueblo, y cuando lo encuentran, ese borrego se cocina y sirve para todos los que asisten. Entonces es un juego
que sirve para integrar a la colectividad. Don Federico Chungando se murió y la última vez que yo fui a verle ya encontré su tumba en su propio cementerio, ¿no? El hombre que había luchado por su espacio también se convierte en memoria ya objetivada, como dice Guachú. Una tumba es memoria objetivada. Entonces, aquí están, por ejemplo, algunas de las cosas que me han dicho a mí estos huesos, ¿no? O sea, y son las líneas de trabajo que tenemos, ¿no es cierto? ¿Por qué se juegan? ¿Qué se come? ¿No es cierto? ¿Por qué nos vestimos? ¿Por qué hay estas distintas prácticas rituales? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los sentidos que se le dan al morir? ¿Cuáles son estas prácticas cotidianas y cómo funcionan los relatos? Esto, por ejemplo, está en el Parque Metropolitano, ¿se han visto? La gente que ve ese montón de tumbitas, realmente son elementos fúnebres que están ahí, muy cerca del área del picnic y todo lo que sea, corresponden al avión que se estrelló el 20 de abril de 1998, que venía desde Francia y se cayó a 5 minutos del Cerro del Cable en Bogotá. Como muchos eran franceses que vivían acá, parte de sus cenizas vinieron y ahora es un pequeño camposanto. Entonces son cosas interesantes, hay muerte en todo lado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, y estas preguntas que me hago al final, ¿no? O sea, esto de la muerte va más allá de lo tópico, son más allá que reflejos. Entonces, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, aquí vemos el cementerio de la Magdalena, que es un cementerio que fue en el año 2000. La comunidad hace su memoria social, ¿no es cierto? Y recuerda que ellos hicieron colectas para construir este nuevo cementerio, sin embargo la curia lo compró a su nombre. Y en el año 2000 siguen un juicio y le quitan a la curia. Y ahora es un cementerio comunitario, ¿no es cierto? Integrado a las prácticas de la comunidad, interesantísimo, donde se entierran los comuneros, pero además es parte del entorno, ¿no? Mientras tanto que, por ejemplo, aquí vemos otra comuna que ha hecho lo contrario. Entonces aquí está San Isidro del Inca, como ustedes pueden darse cuenta, este cementerio se le ve cuando uno va por el Eloy Faro. Pero ellos, por ejemplo, el cementerio se ha integrado al entorno que está al lado del cementerio San Isidro. Entonces, si uno levanta la cámara va a darse cuenta que acá atrás hay departamentos muy similares a este. Entonces, lo que están ellos intentando buscar es justamente tener un cementerio parecido a los del norte. Creo que la Magdalena ha mantenido algo, aunque no es totalmente prístino, ¿no? Aquí vemos otra foto de San Isidro, ya con el norte de Quito. Ellos ya están haciendo columbarios, ya piensan en cenizas. Y es una comuna, ¿no? También San Isidro del Inca, ¿vale? Mi padrastro dice eso. Aquí vemos, por ejemplo, las prácticas de vida, ¿no es cierto?, en torno a la muerte. Como les decía, esta referencia de que cuando está uno estudiando esto, no estudia a los muertos, sino a los vivos. Entonces aquí vemos la procesión de las almas, ¿no es cierto?, las velaciones que son muy comunes en todo Quito. Esto está en la Magdalena, el 1 de noviembre, es una procesión bellísima, bastante nueva, pero que rescata el culto a la Virgen del Carmen. Estos cementerios que tienen una fisicidad deliberada, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un cementerio monacal en la Providencia, aquí en la Recoleta, que son las monjas de la Providencia, y aquí vemos el Camposanto Metropolitano del Sur, que ya son los nuevos emporios de la muerte que acaparan esa gran demanda de lugares de inhumación en el sur de Quito, ¿no? Entonces, este cementerio está en Guamaní, como ustedes conocen, en una zona muy elevada, pero ofreciendo el mismo servicio que se ofrece. Entonces, la gente, es esta idea de estandarizar consumos también en la muerte. Memorial Necrópolis, ¿no es cierto? Y aquí vemos un pedazo del cementerio de Atahualpa, que es también como seguir estas fisicidades deliberadas. Trajeron a la gente de Tulcán porque querían tener un camposanto bonito, y ahora es un camposanto muy similar al de Tulcán. Así que si quieren irse a ver cipreses, pues vayan a Atahualpa y no salen de Quito. Y aquí está Memorial Necrópolis, ¿no? 14.000 muertos en 400 metros cuadrados de construcción, transmisión en plasma del velatorio, Facebook, cementerio virtual, ascensor, y todo lo que nos espera en el futuro. A mí no me asusta porque simplemente sé que es otras cosas. O sea, pero allá va. Río Coca y al lado del Batán. Está junto al cementerio del alemán Batán. y está junto al cementerio israelí, ¿no? Y además el cementerio alemán fue el que les dio eso en Comodato. Entonces yo cuando hablaba con los amigos del cementerio alemán, ya, dame un minuto. Y yo le decía a don Menchik, ¿cómo les dieron? O sea, me dijo, porque en 30 años nos van a devolver, ese espacio va a estar construido, pero va a estar lleno. Pero, bueno, en fin. Aquí vemos otros, y cómo le veo, ¿no? Como un documento de transformación, como un espacio donde se receptan disputas, donde se receptan elementos que permiten a las comunidades cohesionarse. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en Calderón, y una de las hipótesis que tenemos es que tienen que autogestionar sus dinámicas funerarias, es decir, que el municipio salga de ahí como planificador, es decir, que deje de ponerte como un atractivo turístico y más bien ver cómo la comunidad quiere integrarse, o sea, porque son temas profundos. No es que la gente come con los muertos, o sea, el ritual de las guayas es mucho más que eso. Entonces, pues la gente dice, no, van y comen con los muertos, no, es distinto. Entonces, esto es, por ejemplo, esto es Checa,
Y esto es Perucho, por ejemplo, hasta tienen biodiversidad. Hay gente que estudia en los cementerios la biodiversidad botánica, en las estelas funerarias, en los enrejados, pedagogías en la muerte, por ejemplo, y eso. Con eso creo que me despido. Quería mostrarles únicamente, esta es la diferencia, ¿no?, entre cuando Italo Calvino hizo Las ciudades invisibles, en este famoso libro, cuando él se imaginaba Usapia, una ciudad que tenía la misma ciudad de abajo, construida idénticamente. En la ciudad de arriba vivían los vivos y en la de abajo los muertos. Y él decía que la muerte se puede entender como un reflejo donde uno sigue haciendo lo mismo. Y decía, qué interesante, porque es parte de la reflexión en el mundo andino, ¿no?, que uno continúa haciendo esto. Cuando yo le conocí a mi esposa hace 13 años, yo creía que era un tipo incasable y todo eso, pero ella me entregó esto, y esta es la última vez que les voy a mostrar. Entonces este fue el primer obsequio que me dio. Primero está hecho por ella, ¿no?, que es un pequeño ataúdcito, y había puesto aquí este pinche de dedo, y dije que nunca le iba a dejar ir, y hasta ahora está conmigo. Esa es mi historia, amigos, muchas gracias. Perdón por cortarte, pero preguntas. La idea es que tenemos un ratito más para que puedan hacer preguntas. ¿Alguien? ¿Qué decías de Atahualpa de los Cipreses? ¿Dónde? Es en el nororiente de Quito. Es parte de la ruta escondida, es una parroquia rural, tienes que estar pasando Perucho. Vía Perucho. Primero es la primera parroquia que encuentras es Perucho. Y pasas, por ejemplo, en esa zona, el cementerio que a mí me parece que más problemas tiene es el de Checa, porque es una zona donde, por ejemplo, hay parroquias como Perucho y Checa que están en decrecimiento poblacional. Entonces, es un cementerio que está abandonado, porque la población ya no se entierra en Checa, sino que viene aquí. Y la última vez, Chavespam. Y la última vez que fui, ya habían, por ejemplo, habían empezado a botar ciertas áreas del cementerio para hacer plantación, porque como está en desuso, entonces la gente hace, o sea, el cementerio es para los vivos, eso es algo importante, reitero, ¿no? O sea, por eso es que cuando uno va a San Diego en difuntos, la parte monumental, paradójicamente lo que está declarado patrimonial es lo que está abandonado, porque son tumbas muy viejas. Y lo popular, que es donde está justamente la interacción, los ritos, la gente haciendo cosas, es lo que ha quedado fuera de la declaración esa del 2003, pero yo creo que es una declaración que tiene que reverse y para ampliar. O sea, en primer lugar, lo que hicimos en el municipio de Quito cuando se hizo el inventario es que ustedes saben que eso se trabaja con arquitectos, entonces el arquitecto manda una ficha que era diseñada para arquitectura civil y nos exigía a nosotros clasificar y poner, por ejemplo, cementerio A, B, C, o sea, de acuerdo al límite de protección. Nosotros pusimos a todos en B, es decir, todos son de importancia patrimonial, pero ninguno es de protección absoluta, porque vayas a poner eso y luego alguien llega el patrimonialista y le congela alguna cosa cuando les he dicho que para nosotros es importante. Entonces, que las comunidades tengan chance de pedir fondos para sus obras dentro del cementerio, pero que al mismo tiempo no le congelen. O sea, es la idea. Pero a San Diego, al Tejar, y me parece que otro más, les subieron o sea, les pusieron protección absoluta. Sin embargo, no pueden hacer nada porque son bienes privados. Yo tengo ahí una pregunta que Dime. Ahí estaba pensando mientras te oía, aunque todos sabemos que los ritos funerales, los ritos de la muerte en cualquier cultura, en cualquier tiempo, son propiedad y de primera importancia para la mayoría de las comunidades. O sea, esa redundancia de decir patrimonial quizás lo que permite es resistir a la presión sobre el suelo, ¿no es cierto? A la planificación, decías, está tan ligado. Entonces, ¿por qué no pensar? Se me ocurrió mientras tú hablabas, cuando se patrimonializa paisajes culturales, ¿por qué no pensar que se puede mantener eso como patrimonio de una comunidad, aunque esas comunidades se desplacen? Es decir, tú no puedes cambiar el uso y la función de ese suelo, porque siempre va a haber una comunidad en relación con la muerte, se supone, aunque te puedas llevar a tus muertos. Si le das protección absoluta a los usos, aunque puedas tener la posibilidad de trasladar las muertes. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que la protección, o sea, creo que estamos en perfecta sintonía. La redundancia era lo que yo hablaba como redundancia, era a nivel del estudio, es decir, para el planificador. O sea, esa presunción de que tú, por ejemplo, en la ficha tenías que encontrar, por ejemplo, que el cementerio de San Diego era más importante que el de Gualé. Entonces yo digo, bueno, todos son. Quizás la ficha de patrimonialización de un cementerio tiene que ser particularmente diseñada para eso. Ya fue diseñada, o sea, porque en el segundo inventario fue diseñada una específica, pero la disputa justamente era eso, o sea, era reconocer de que estás en un bien simbólico
de importancia absoluta, o sea, independientemente de que el técnico vea o no vea una fachada monumental. Claro, lo importante es que los constructores no puedan venir y transformar un cementerio en torre, o sea, es decir, explotar como una mercancía el suelo que tiene un cementerio. Además que es interesante lo que tú dices, porque por ejemplo, en comunidades, cada comunidad tiene un distinto, en los cementerios funcionan regímenes de tenencia de tierra súper especial. Por ejemplo, en San Diego, por ejemplo, estaba cayéndose el mausoleo de los Ringotén. Entonces yo vine, tú sabes que la Nati, mi esposa, es prima de los Ringotén, entonces fui y le dije, oigan, panas, hagan memoria en la familia para que alguien se haga cargo del mausoleo, porque la sociedad funeraria no puede tocar y el municipio no puede tocar porque es propiedad privada, a no ser de que sea una expropiación. Entonces, porque claro, entonces tienes a 400 o 500 dueños de la tierra y otros tantos en arriendo, entonces y en las comunidades es aún más difícil porque cada comunidad genera su propio reglamento para el cementerio. Entonces, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, como en la Merced, que te dice, yo le cobro $20 al año a la persona que quiere enterrarse acá, pero tiene que ser comunero, no puede ser foráneo. Entonces, o en caso de que sea una persona foránea, alguien que le hayamos visto en el pueblo muchos años. Hay otras comunidades que dicen, no, o sea, tenemos un área para vender. Hay comunidades, hay parroquias que están administradas por la curia todavía, digamos que el 50% de los cementerios, entonces el cementerio es de la iglesia todavía, a pesar de que está fuera y todo, entonces la iglesia es la que pone los precios, exhuma, tiene personal y toda la cuestión, pero cuando uno quiere entrar, por eso es tan importante cuando uno estudia este tema, tener el visto bueno del arzobispo, para que no nadie, porque normalmente te cierran las puertas del cementerio, porque uno piensa que les va a quitar, entonces ya cuando uno tiene esta cuestión, como los sacerdotes responden a este orden jerárquico, entonces el obispo dice, entonces, ya vaya. Pero realmente nosotros no nos ha interesado cómo cambiar este mecanismo, sino como más bien entender qué posibilidades hay. ¿Has pensado cómo va a ser tu funeral? Churos. Yo he pensado, tenía una ambición parecida a la de, no sé tu nombre, a la de Tatiana. Y era que en algún día tener un espacio en San Diego donde hay una cabra grande, una cabra, a mí me dicen la cabra, entonces una cabra del tamaño real y que genere a alguien un mito urbano de que si se le tocan las tetas a la cabra te da alguna cosa, entonces que siempre tenga brillante las tetitas, ya yo sería feliz. Pero como me da cuenta, ya he estado averiguando yo los precios de los espacios de San Diego y están bastante caros, hay que tener para lo que yo pretendo tener unos $20,000 para invertirte, entonces ahorita ya es como que no, entonces más bien he pensado en hacer una suerte de criptoteca, les llamo yo, o sea, quiere decir que comprar un terreno y hacer una excavación donde en lugar de en cada nicho vayan mis libros y en el fondo que me pongan cuando esté muerto, si es que quiere mi señora o si, no sé, o sea, porque es posible que decidan, o sea, ¿verdad? El problema es que cuando vos te mueres ya no te perteneces, entonces hacen contigo lo que quieran. Yo he dejado un setlist para que me pongan en mi funeral porque no quiero nada, no quiero el Ave María, por ejemplo, ¿no? Y quiero temas potentes, ¿no? Pero ya me han advertido que posiblemente mi mamá no va a aceptar y que me va a poner, me va a cantar canciones de iglesia. ¿Qué sería un tema potente? Aquí ya se olvide, totalmente consumido. Ah, no, eso sí, el epitafio de la lápida se he pensado. Ajá. Tiene que decir, aquí huele a muerto. Eso he pensado. Disculpen que no me levante. Es como el Groucho Marx, ¿no? Ah, sí, o sea, tu idea es muy parecida a lo que hay en el cementerio de la Recoleta de Argentina, ¿verdad? O sea, que... Sí, claro, o sea, es eso, hay historias, hay mitos y todo eso lo retratan en estatuas y hay cosas increíbles, claro. O sea, es buenazo. Pero es que, ¿sabes qué? Eso es lo bonito de los cementerios, porque la mayoría de la gente sí va a ver a un pariente, pero hay muchos que no, hay muchos que van a curiosear, a pasear. Entonces, por ejemplo, acá no se les ha tratado mucho como espacio público, que es algo interesante. Pero, por ejemplo, por ejemplo, como lo que pasa en la Recoleta con el perrito y que se le toca la nariz y que da buena suerte y toda la cuestión, la nariz siempre está brillante, ¿no? Pasa mucho, y verás que hicimos una prueba con el Dani, como en el mausoleo de los Ringotén que les digo, no sé si han ido al cementerio de San Diego, pero siempre ese mausoleo tiene un clavel fresco. Entonces siempre tiene un clavel fresco, o sea, y uno analiza la última inhumación fue hace 30 años. Entonces uno dice, bueno, o es un loco que está perdidamente enamorado de alguien ahí, debe estar muy anciano o anciana, o es alguien que perdió el norte y está siguiendo
una devoción. Entonces yo le dije al Dani una vez, como había estado, y todo el mundo, oiga, ya saben quién pone el clavel. Les preguntamos a los sepultureros y todo, y no. Entonces, algún día nos vamos a tener que acampar ahí, pero de todas formas, porque ahora les han cerrado, ¿no? Ahora está cerrado el mausoleo, pero siguen poniendo en el candado. Entonces tú ves cómo se van muriendo los viejos y llega el nuevo. Entonces yo le digo al Dani, creémonos un mito urbano para ver si se expande, ¿no? Entonces, y les contamos a los sepultureros que las parejas que se dan un beso en ese mausoleo duran para siempre. Claro, entonces Don Bolívar nos escuchó así, y efectivamente yo ya en este año ya encontré, en la prensa dicen que la gente que va a ese mausoleo, entonces ya teníamos unos 3 o 4 que ya están yendo, y así se crean. Entonces se meten, entonces yo decía, ahora ya les vemos a las parejas y son jajaja. Y un dato desgracioso porque hasta yo he pensado, la última vez que estuve en San Diego fue el 2 de noviembre o 3 de noviembre. Yo le quedaba viendo a mi esposa y seguramente estaba pensando, ¿será? O sea, habrá que ir, ¿no? A darse la mucha ahí. Tenemos una pregunta más, ¿alguien? Hay que no ha hablado, ¿ya? Quería preguntarte, voy a aprovechar la oportunidad de que obviamente la muerte es un negocio, entonces, ¿qué impedimentos legales existe de que alguien diga yo quiero que me entierren en este árbol de mi propiedad? ¿Qué impedimentos existen? Es prohibido en el Ecuador por ley. Claro, pero no hay forma. Aquí hay o sea, tendrás que cremarte, porque la regulación para cenizas es ambigua todavía. Yo tuve ese debate con la Sociedad Funeraria Nacional en el Encuentro Nacional de Cultura Funeraria que hicimos del 26 y 27 de este año, del mes que pasó, y era justamente porque uno de los funcionarios decía, no está desregulado la cuestión de las cenizas. Si a ti te dan las cenizas y tú puedes botarles en el inodoro, sí está desregulado. Entonces en el Ecuador no hay legislación sobre lo que hacer con cenizas. Al punto que unos colegas, amigos arquitectos están pensando en tener... Ahora, y eso tiene mucho que ver con algo, verás. De la muerte no se habla, ni siquiera en los emporios funerarios. No sé si han visto, es otra cosa que estoy desarrollando. La publicidad es muy parecida a las revistas de Atalaya de los testigos de Jehová. O sea, son parejas así preciosas, rubiecitas, y un niño está jugando por ahí y dice, si todo lo planificamos juntos, ¿por qué esto también? Entonces, por ejemplo, la de Memorial decía, mimándote en vida, administrando tu destino final ideal. O sea, ven que la muerte no se menciona en la publicidad. Lean, cuando salen Jardines del Valle, ustedes ven que está todo el tiempo saliendo, pero la muerte no se le menciona, y a la vez a la muerte no se le quiere ver. A pesar de que le vemos todo el tiempo en la televisión, y eso es una paradoja. En la televisión, en el internet, todo, pero cuando es propia es como que nos afecta. Entonces, ahora mucha gente habla de que ¿por qué tener un cementerio si podemos tener un bosque? Donde nosotros ya nos convirtamos en árbol y toda la cuestión. Y verás, al papá de mi esposa le cremaron, y era mi gran pana, ¿no? Y le botaron en el Cuntu Huachana porque allá el tipo hacía rituales y todo. Y lo interesante es que a ratos me ha dicho la Nati, o sea, mi esposa, me ha dicho que le hace falta a su tumba. Dice, sí me gusta irme, o sea, y es interesante saber que está ahí y toda la cuestión, pero a ratos sí me gustaría tener un sitio para ir y visitarle. Es decir, nosotros estamos en un proceso que va cambiando está cambiando nuestra mentalidad. Seguramente en el futuro los cementerios, yo creo que no tan en el futuro, en unos 50 años ya van a hacer arqueología. Están pasando a hacer arqueología y vamos a tener más bien este otro mecanismo. Ahora, enterrar un cuerpo entero está prohibido por la ley de traslado o manipulación de cuerpos humanos. Pueden judicializarte porque los restos los cementerios son espacios ex profeso para la acumulación de restos humanos. De hecho, por ejemplo, cuando se encuentran personas de NN en la calle, van a los cementerios que tienen una zona destinada para eso, porque la policía puede judicializar restos humanos en cualquier momento. Entonces, si por ejemplo alguien en tu casa, vos te mueres y sabías que estaba enterrado ahí tu hermano, vos te mueres, ya te entierran a vos, y alguien hace unos cimientos y encuentran un cadáver, judicializan ese caso porque son restos humanos. Entonces recuerden lo que dice Edgar Morán, ¿no? Las geografías de la muerte son estos inmensos cementerios, las iglesias, pero también las cosas mínimas. O sea, el cuerpo, las cenizas, siguen siendo, a pesar de que ya no son completamente humanos, los restos humanos nunca dejan de serlo completamente. Entonces, por eso es que cuando uno, digamos que estás paseando en un prado y ves una calavera de una vaca, una calavera, siempre, pero si ves una calavera humana, ¡ah! ¡Un muerto! Porque es evidente, o sea, es que te está interpelando la relación que tienes tú con la vida. Porque eso además, la condición de muerto hace que adquieras otras relaciones con la comunidad, ¿no? O sea, al muerto ya se le puede poner velas, se le puede pedir favores. Entonces tienen otros... Yo me acuerdo, y es una anécdota un poco
no sé, pues no voy a contarle con la rigurosidad del caso, pero cuando se murió mi tía, la esposa de Manuelito, yo tenía la impresión de que me veía todo el tiempo y que por eso no podía hacer yo cosas malvadas, ¿entiendes? Un adolescente haciendo cosas malvadas, ¿ya? Entonces guardé mis revistas mucho tiempo. Porque ustedes saben, pues, o sea, uno dice, los muertos adquieren otro estatus. Ese estatus es un estatus distinto al que tienes cuando están vivos. Ya se les puede pedir cosas, ya conversas. En los cementerios hay un teórico acá que se llama José Enrique Finol, que hace un trabajo muy bonito, que es, el tipo de qué habla la gente cuando va con los muertos. Y muchas veces tú tienes las preguntas que hacen y no escuchas las respuestas. Porque están manteniendo un diálogo, les cuentan cosas. Yo porque el campo es bien cansado, porque son abiertos, mucho sol. Entonces me puse en una lápida, me acosté y me estaba quedando como dormido cuando oía que atrás había una señora, o un señor que le contaba, ¿no? Y se graduó y sacó buena nota. Y mientras le limpiaba, ¿no? Iba contando. Y yo no escuchaba las respuestas. Pero efectivamente, él las escuchaba. O sea, esa relación existe. Una anécdota bonita quiero contarles de Tababela. Había una tumba que ya le quitaron, porque el olvido es eso, ¿no? También. Y en esta tumba habían como 12 corazones, ¿no? Alrededor. Y era la tumba de una mujer. Y lo que uno podía leer es que en cada uno había sido puesto en un aniversario de su muerte. Y le contaba cosas, eran en esos corazoncitos chiquitos, he visto que le ponen una cosa, entonces ponen, por ejemplo, en el corazón 1 le ponía, hace un año te fuiste, estoy desconsolado. Entonces en el 2 le ponía, ya van 2 años, por ejemplo en el 4 le pone, se graduó, al fin lo logramos, juntos. Entonces, más o menos llega al corazón número 10 y le pone que conoció a alguien. ¿Ya? Y le pone que conoció a alguien y le dice que va a hacerle caso, que ella, o sea, da a entender que ella le dijo que no se quede solo. Y en el corazón 12 le avisa que no va a volver más. Entonces es súper potente este tipo de dinámicas que puede hacer la muerte. Pero tenemos, ahora no se pueden quedar un ratito a hacer las preguntas directamente. Queremos agradecerles un montón, Leo. Queremos agradecerte por inspirar a la comunidad.
70, 75 cementerios, era como que increíble, o sea, darse cuenta esta enorme cantidad de expresiones que estaban encerradas, porque lo que intentábamos poner en ese pequeño espacio era muestras, o sea, como fragmentos para que las autoridades se den cuenta, es cierto, que detrás de esto que parece muy vistoso, muy lúgubre, morboso incluso, pues existe algo más, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, a eso vamos a llegar al final. Y al principio sí me propuse contarles cómo empezó mi tema con la muerte, ¿no? Y es algo gracioso porque esta fue una pregunta que me hicieron por primera vez la gente de Creative Mornings. Y es algo como que tenía muy interiorizado y que yo sabía, pero que nunca había contado a nadie. Entonces empecé a contar desde el día que me plantearon esta posibilidad, ¿no? Y tiene que ver, voy a poner algunas frases, ¿no? Esta es una frase de Emilio Cioran, pero que habla de la exactitud de la muerte, ¿no? O sea, es decir, algo que sabemos todos nosotros es que va a llegar. Es algo que a nosotros nos une, como el nacimiento. Pero a diferencia de la vida, como dice Cioran, en la que hay como perseverar, la muerte tiene todos los argumentos de su lado. En la vida se negocia, con la muerte no. Entonces, por eso yo incluso ayer cuando llegué a unas charlas de estuvimos en la radio iberoamericana en Montevideo, llegamos ayer apenas, pues yo ponía como que ya basta de autoayuda, la muerte es todo, pero en un sentido positivo, ya van a ver por qué. A los 5 años más o menos, ¿no? Yo recuerdo que fue la última vez que yo asisto a un velatorio en casa. Es decir, esto es una tradición que se va a ir muriendo paulatinamente. Ustedes saben que ahora el campo funerario quiteño es una de las primeras cosas que estudié, es cómo se consolida esta idea de que nosotros ahora nos velamos en los diversos sitios, cómo pasan las modas, ¿no es cierto? ¿Por qué San Diego deja de ser popular en un momento? ¿Por qué llega de moda Monte Olivo? ¿Por qué Memorial Necrópoli propone un cementerio vertical con 14.000 espacios de muerte en 400 metros cuadrados? O sea, y la pregunta ahí es, si ha muerto la gente siempre igual y la muerte ha representado siempre lo mismo. Entonces la reflexión que yo hacía era, una tía abuela enamora a un cura lasallano, se casan a los 63 años cada uno, es un amor idílico porque supongo que la parte sexual tendría otra manifestación, pero lo cierto es que los tíos abuelos vivían muy cerca de la casa, y cuando muere el viejito es la única y última vez que yo recuerdo que en la casa se haya velado en la sala principal, en la sala de ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, los primos, ¿no es cierto?, que estábamos jugando en el barrio, estábamos vetados de ese espacio y no sabíamos por qué. Entonces, ahí viene una pregunta importante que está haciendo ahorita trabajando mi esposa y tiene que ver con, ¿se les debe hablar a los niños de la muerte? Y la respuesta es siempre. O sea, como algo natural, como lo que es. ¿Y debemos hablar de la muerte? Siempre. O sea, si no hablamos de la muerte es justamente por una conclusión a la que han llegado muchos teóricos, ¿no es cierto?, por la violencia del sistema en el que vivimos, por el consumismo, que nos hace sentir que la muerte es un acto improductivo, ¿no es cierto? Entonces, un muerto, un enfermo, ¿cierto?, es improductivo. Pero ciertamente en esa época yo sentí que mi familia no quería que vea al muerto. Pero como era un guapra curioso, callejero, ¿no es cierto?, travieso, me metí entre las piernas de la gente y ahí, efectivamente, ¿no? Entonces llegué a la mitad de la sala y encontré la capilla ardiente con el Manuelito, así se llamaba el señor, todo amarillento, yo veía, pero nadie se percataba de mi presencia hasta cuando yo me di cuenta, como murió en febrero, que bajo el féretro había una bomba de carnaval. Estábamos en pleno carnaval y para mí era la opción adecuada meterme debajo, tomar la bomba y ya tener con qué mojar a alguien más, ¿no? Entonces hice eso, entonces me metí y cuando sentí que alguien me sacó debajo, y cuando me sacó me golpeé, entonces tambaleó el ataúd. No se cayó, por suerte, hubiese sido tenebroso, pero la cuestión es que me sacaron y cuando me llevaron ahí, oía como la gente gritaba, ¡ay, guau, no! Y después me taparon los ojos y entre lo que yo alcanzaba a ver mientras sostenía la bomba y me la quitaban, ¿no? Había estado en contacto con el muerto. Yo sentía cómo me iban sacando de la habitación y podía verle al hombre que yo había conocido hasta una semana antes, amarillo, con algodones en los ojos, en la nariz, la boca muy cerrada. Entonces, y claro, y cuando salí yo era un héroe para mis primos, había visto un muerto, pero a los 5 años eso no representaba ningún problema, jugábamos al muerto. Entonces empecé a indagar en torno a dónde se lo habían llevado después y me preocupó muchísimo eso, ¿no? Al punto que durante mi primera infancia uno de los juegos que yo más recuerdo es que mi abuela tenía unos bloques en la terraza y yo imaginaba que eran nichos. Y yo daba servicio de inhumación,
a todos los bichos que encontraba muertos, ¿no? Entonces juntaba las cajas de fósforos vacías y para mí eran féretros. Y evidentemente entonces cada uno, porque había visitado el cementerio, me habían llevado pero no me habían dejado bajar. Entonces era impresionante, ¿no? En cada uno había un muerto y se le rendía un tributo, es lo que yo entendía muy tempranamente. Entonces yo jugaba al cementerio. Entonces encontraba un mosco muerto, yo revisaba a menudo las ventanas para ver los moscos que habían muerto, entonces decía, ah, pobre, otro cliente, sacaba la cajita de fósforo, ¿no es cierto? Le enterraba, le inhumaba, le daba 3 días más o menos de plazo y luego mi abuela, como tejía mucho, quedaban estos conos de lana, para mí eso era el crematorio, entonces ponía alcohol, cremaba, hacía unas cuantas oraciones y luego quedaba otro nicho. Entonces básicamente estaba intentando entender cómo era ese funcionamiento. Pero también una cosa interesante es que sentía afiliaciones importantes con las personas o con los seres que estaba yo enterrando, digamos. Un día quemé la casa por andar cremando, entonces eso fue tenaz porque quemé la casa, o sea, entonces me di cuenta que habían riesgos potenciales en mi juego. Entonces cuando aparecían arañas yo les nombraba sepultureros. Entonces era como interesante porque yo consideré siempre que era un juego normal. Jugaba con mis primos sabían dónde estaba mi cementerio, también jugaba otras cosas, ¿no? El cementerio requería solo ciertas horas al día de dedicación. Ahora me di cuenta que en el campo funerario no es así. Es un campo que requiere toda la atención y además es muy redituable económicamente y quizás cobraba poco en ese entonces. Y eso pasó más o menos hasta que tuve 10 o 12 años, ¿no? Entonces era como que esta indagación en torno a la muerte, o sea, me llevó a mí a pensar continuamente en por qué me habían sacado del velatorio y por qué resultaba raro que yo jugara a algo que a todos nos va a pasar. Además, bueno, entonces aquí están elementos de mi vida. Entonces mis juguetes eran como este. Entonces, este es el juguete de mi primera infancia. Yo no me gustaban nunca los buenos, porque los malos tenían estas facciones, pero siempre paradójicamente la muerte estaba representando lo malo. Claro que yo no jugaba a lo que me proponía Mattel, digamos, ¿no? Entonces este esqueleto era novio de una Barbie de mi prima, o sea, se cumplían todas las funciones, pero era una calavera. Pero paradójicamente la calavera era mala, ¿no? Entonces los que me gustaban a mí por las facciones o por lo que representaban eran malos. Entonces esa era la otra cosa. ¿Sería un niño malo? ¿Sería un niño loco? No sé. Sacaba buenas notas y me llevaban a mis obligados, entonces yo digo, capaz que no, ¿no? Pero a los 12 años pasó otra cosa importante. Entonces, mi mamá tenía una buena amiga que murió en un aparatoso accidente que ocurrió en la Mariana de Jesús cuando el bus del COFIEC se chocó, no sé si recuerdan, murieron 30 personas en ese accidente. Entonces una de ellas fue la amiga de mi mamá, su esposo, y uno de los supervivientes fue el hijo, porque la madre en el momento del choque, le había abrazado, pues como un instinto de supervivencia. Entonces es interesantísimo cómo funcionamos los seres humanos. Podemos pensar que estamos muy desarrollados y muy en vanguardia, pero en el momento en que aparece la muerte todos volvemos a nuestro nivel más básico. Entonces era una cosa que me quedé pensando, ¿no? Pero cuando llegó mi mamá llorando, descompuesta, ¿no es cierto? Eran compañeras de la Universidad Central, habían trabajado ahí toda la vida. Lo fascinante era que esta muerte ya no me causó la misma fascinación que la de mi tío. Esta muerte ya me dio miedo y me dio asco. Entonces con mis hermanos empezamos a jugar. Pero era cuando mi mamá se fue al velatorio, el juego consistía en ahí está, y ahí viene. Entonces todos estábamos debajo de las cobijas intentando ver un fantasma inexistente, pero que estaba continuamente, porque nosotros ya habíamos conocido a la señora muy cercanamente. Entonces de repente se había muerto, pero este muerto ya supongo que por los años de escuela y toda la cuestión, para mí ya estaba revestido de otras dimensiones, ¿no es cierto? Que ya eran estas que tenemos casi todos ahora, ¿no? Es decir, recelo, miedo, ya no era mi acercamiento natural a la muerte como cuando jugaba, ¿no es cierto? Sino que más bien era una cuestión un poco que me repugnaba, o sea, entre esa cuestión de cómo estará pudriéndose, y estas preguntas que normalmente pensamos pero no las hacemos. Claro que uno que está pensando en esto todo el tiempo como yo siempre se las hace. Entonces, por ejemplo, esto es un pedazo del pulp de una novela de Bukowski, cuando él está por ahí, ¿no es cierto? Y se mete a una sala de velaciones y levanta el féretro, ¿no? Levanta la tapa y ve que es una mujer, como él dice, ¿no? Di un grito, cerré la tapa y adentro vi una mujer desnuda, joven y guapa, pero muerta. ¡Wow! Entonces,
será en esta edad más o menos que el tema para mí ya adquiere otra relevancia. Me sigue gustando, pero ya hay otras, ya no juego con las calaveras, pero hay algo que sí tiene mucha muerte y es el death metal, que es la música que empiezo a escuchar, ¿no? Entonces, nunca me gustó, no, hasta ahora, ¿no? O sea, me tocó casarme con algo, digamos que más bien neutro, porque las canciones de amor me aburren a mares, o sea, los temas románticos. Me parecía que el metal tenía preocupaciones mucho más profundas, digamos, y una de esas era la preocupación constante y continua sobre la muerte y sobre el papel del ser humano en la vida. Entonces, y sobre todo las bandas de death metal, ¿no? Que desde múltiples puntos de vista, desde lo caricaturesco como Cannibal Corpse hasta muy filosófico, hablan continuamente del morir, de la muerte, cementerios, vida ultraterrena, infierno, cielo, ¿qué pasa? Entonces era la música que yo quería escuchar. No me gustaba Arjona, no me gustaba Shakira, no me gustaba... No, porque no estaban hablando de algo que a mí me interesase. O sea, si bien me enamoraba como cualquier otra persona, el tema para mí era más profundo. O sea, era algo de lo que a mí me habían vetado hablar, ¿no es cierto? Pero que a mí me interesaba sobremanera. Yo pensaba necesariamente que para estudiar esto había que ser un friki, un gótico o alguna cosa así, pero... No soy tanto, pero... luego decidí estudiar sociología. Mi mamá quería que fuese abogado y eso hubiese sido un gran problema porque seguramente me hubiese convertido en un penalista, en algún perito forense, alguna cosa, y aún hubiese estado más tiempo metido en el campo, ¿no? Pero yo dije, bueno, la sociología por ahí va bien. Pero lo cierto es que no sé si aquí hay más gente que estudia sociología o haya estudiado esto, pero yo sentí que cuando acabé la carrera no sabía qué hacer. Es decir, había tenido muchas horas, muchas lecturas, pero luego yo estaba ahí y decía, bueno, ¿y ahora qué hace un sociólogo? O sea, ¿dónde me integro? ¿Cómo investigo? Y además, ¿cómo integro mis preocupaciones a temas más amplios? O sea, ¿cómo les vuelvo algo que me interese? Entonces, dentro de la facultad, encontré explicaciones como las de Foucault, ¿no? Entonces, que nos hablan o sea, que me daban a mí pistas para entender que no siempre nos hemos muerto igual y que estos procesos han cambiado en el tiempo. Entonces aquí les propongo un ejercicio que es algo que a mí me gusta mucho cuando yo intento explicar esto. Estoy tomando colada morada. Esto no puede estar más de acorde a mi tema. Entonces, y es esta división, ¿no es cierto?, formal entre procesos de muerte, yo encontré 3 epígrafes. A pesar de que ya vamos a ver que ahora evidentemente me opongo a este tipo de clasificaciones y temporalidades, pero sirven como para darnos cuenta que no siempre se ha muerto igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta frase sacada del Rey Lear de William Shakespeare dice: si el séptimo día encuentran en mi reino tu cuerpo desterrado, será tu muerte. Eso le dice Lear a su hija, ¿no es cierto? Cordelia, si no me equivoco, cuando ella es la única que se atreve a decirle al rey que posiblemente está equivocado y no es lambiscona como las otras dos hijas que solo quieren la herencia. Entonces, en este sentido está lo que dice Foucault, ¿no? Antes la vida no nos pertenecía y por tanto el poder se ejercía en la muerte. Entonces, aquí es lo que está haciendo el soberano, diciéndole: si el séptimo día encuentro tu cuerpo desterrado, será tu muerte. Es justamente el ejercicio de él sobre la vida de otros. Entonces, esa muerte no era como, evidentemente no se vivía como las muertes contemporáneas, o sea, donde uno está en posesión de su cuerpo y de por ejemplo, y este mismo sistema se trastoca cuando hay guerra. Es la gente que estudia la guerra, la muerte heroica, esta idea del soldado que hasta ayer el tipo estaba en una cantina y estaba cuidando su vida, pero de repente da todo por la patria. Entonces, o sea, son ideas interesantes, ¿no? Y también, por ejemplo, yo me ponía a pensar en la canción de Rolando bueno, este poema clásico, ¿no? Donde Rolando es enviado por Carlomagno a conquistar a los vascos en la batalla de Roncesvalles. Y ahí le matan, ¿no es cierto? Y él se arrodilla, simplemente se arrodilla y dice: llegó la muerte ahora y voy a morir por mi Señor. Y la acepta. Nosotros decimos, bueno, ahora no sería tan simple, ¿no? Entonces, un segundo momento, por ejemplo, que aquí les pongo, ya es una novela de fines del siglo XIX de Emilio Solá, ¿no es cierto?, un naturalista. Y en todas las 8 novelas que conforman toda la vida de esta familia, ¿no es cierto?, que La Taberna, Naná, son un montón. Él hace un retrato del París de la época, pero lo interesante es que antes de La Taberna la gente estaba muriendo en casa. Es decir, y en este momento lo que él ve es el surgimiento de los hospitales y los cementerios, ¿no es cierto? Pero los cementerios que conocemos ahora, los cementerios anteriores eran otra cosa. Es decir, estaban más relacionados a la iglesia.
Entonces la súplica que hace la protagonista se llama Gervasia, ¿no? Es que cuando ella se siente enferma y sabe que le van a llevar al hospital, donde en ese momento la gente moría, dice, se puede al fin tener el deseo de morir en su propia cama. O sea, el deseo que tiene ella es el de la muerte anterior, ¿no es cierto? Morir como yo me moría antes, en comunidad. Esto todavía, por ejemplo, para Europa era como que muy claro para Foucault. Acá en América, y sobre todo en el Ecuador, esto sigue pasando. Es muy importante la comunidad en el momento de la muerte. Y eso es parte de las cosas que yo investigo, ¿no? Y por último, entonces pongo una novela, un pedazo de la novela Rascacielos de J.G. Ballard, que es un futurista, ¿no? Un tipo que trabajaba mucho en la ciencia ficción, donde él ya se imagina, ¿no es cierto?, unas megalópolis construidas verticales. Seguramente allá vamos, ¿no? Porque él dice, ya la gente no tiene necesidad de salir de estas ciudades, porque en cada piso hay distintas áreas, ¿no es cierto? Y justamente uno de los pisos es el departamento de disección, donde todos los cuerpos de los que se mueren, en algún momento tienen que ser tratados de forma anatómica y los restos más prolijamente eliminados. Entonces, en 1975, cuando Ballard escribe esta novela, no se imaginaba que en el 2017, estamos ahora, esto ya es una realidad, ¿no es cierto? Y no tanto por la cremación, sino porque ahora el debate en torno a la desaparición de los cuerpos y cómo nosotros nos deshacemos de los cuerpos ha ido tan lejos que, por ejemplo, en Europa ya en Bélgica hay un conglomerado funerario que al cuerpo le someten a temperaturas bajo cero, con nitrógeno, y luego le descomponen en minerales, ¿no? Entonces, y es justamente para evitar el tema de que cuando se crema también hay combustibles, bla, bla, bla. Pero la cremación también es un tema que uno piensa, no, ¿cuántos de aquí piensan cremarse? 40%. ¿Enterrarse? ¿Inhumarse en tierra? ¿Cuáles no han pensado? ¿Indecisos? Es interesante este tema porque yo, por ejemplo, una de las conclusiones a las que he llegado es que el tema de la cremación es un gusto, ¿no es cierto?, que ha llegado a la sociedad gracias a la influencia del campo funerario. Es decir, fueron los agentes del campo, los actores, las grandes empresas, las que han empezado a vender esto. Empezaron en los 70, ¿no? Ahora ya es un producto muy extendido porque para ellos es mucho más económico, ¿cierto? Cremar un cuerpo en 4 horas y disponer de un espacio de 14 centímetros cuadrados por $1.500. Uno dice, bueno, también para el bolsillo de uno es económico, pero los cementerios también tienen los mejores precios de suelo de la ciudad. O sea, hay un montón de cosas interesantes. Vamos. Entonces, verán, la primera preocupación que yo tuve, ¿no es cierto?, como sociólogo es si se podía estudiar esta espacialidad que a mí me resultaba tan diversa. Entonces, Foucault hace un concepto que es bien bonito, pero que ahora es insuficiente, ¿no?, que es el concepto de heterotopía. La heterotopía viene a ser un lugar, ¿no es cierto?, que a diferencia de la utopía, que es sin lugar, pero que se presta justamente para hacer algo digamos que un lugar irreal, pero donde uno puede imaginarse lo fantástico, ¿no es cierto?, lo increíble, también lo desastroso. Lo heterotópico para Foucault viene a ser un lugar, ¿no es cierto?, existente, donde las relaciones sociales se subvierten, ¿cierto? Entonces, son espacios donde él dice el orden carnavalesco sucede o prima sobre el orden social. Entonces, él dice que, por ejemplo, así como él se imagina un espacio heterotópico cuando uno es niño y juega en la sala y se tapa con una sábana y se imagina que ahí es, no sé, una casa fuera de la casa de los papás o una nave. Él se imagina, por ejemplo, que una sociedad con barcos o el cementerio como los lugares heterotópicos por excelencia. Otro lugar heterotópico por excelencia sería, por ejemplo, los nightclubs, ¿cierto?, donde uno entra y dejas de valer lo que vales fuera, sino que se subvierte el orden, o sea, todo es posible, se alcanzan de... Entonces, en el espacio de la muerte pasa eso, dice Foucault. Entonces dice, estos espacios van a reflejar relaciones heterotópicas, la sociedad los va a ver de manera distinta, siempre van a producir un cierto reparo, ¿no? Entonces aquí les he puesto algunos ejemplos como para darnos cuenta de ciertas transformaciones temporales. Los cementerios no siempre han sido como nosotros les vemos ahora. Están cambiando continuamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la entrada a las criptas de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo tiene unas criptas que datan del siglo XVII, pero en ese entonces la iglesia y el cementerio eran lo mismo. Entonces uno no encuentra, por ejemplo, hay estos errores de las películas muy comunes, que estamos hablando del siglo XVI, XVII y se ve un cementerio apartado. No, error histórico. El cementerio no podía estar lejos de la iglesia por razones
filosóficas profundas. Es decir, la muerte tenía que darse cerca de Dios, por eso se llamaban enterramientos ad santos. Mientras más cerca, más posibilidad de salvarse. Ustedes pueden darse cuenta que en estas criptas ya son remozadas, ¿no? Porque ya tienen lápidas. En el periodo colonial no se usaban este tipo de elementos, a no ser de que sean personas muy importantes. Porque Dios nos iba a encontrar, así dice en la Biblia, ¿no es cierto? En el juicio final llegará y levanta a la gente, ¿no es cierto? En cuerpo y alma. Entonces no importaba dónde te entierren o dónde esté tu nombre, sino que el muerto está enterrado junto a la iglesia para que Dios te encuentre. Entonces son esos grandes enterramientos anónimos que uno les ve cerca de los altares, bajo los altares laterales, en los frontispicios de las iglesias, en los atrios, ¿no es cierto? San Francisco debe tener cerca de 9.000 muertos. Se me hace raro cuando alguien dice, levantaron la plaza de San Francisco y encontraron muertos. ¡Claro! Sí, en el centro histórico, en toda donde cabes hay muertos, porque fue un gran cementerio. O sea, es decir, en ese espacio de la ciudad se enterraron cientos de miles de personas durante toda nuestra historia. Y se siguen enterrando ahora, y eso es lo valioso de Quito, ¿no? Uno dice, ¿se puede enterrar en las criptas de San Francisco? ¿Con influencia? Sí. Ahí está enterrado los papás de Sico. También hay un enorme cementerio debajo de la Basílica de Guadalupe. Y ese ya es contemporáneo, ¿no? Porque ese se acabó de construir en el siglo XX. Bueno, de eso voy a hablar acá. Porque las nuevas parroquias del norte de Quito se construyen con los muertos. Y el sur queda desprovisto de servicios. Pero esto es gracioso, ¿no? Pero en aquí no necesitaba uno tener esa lápida, ¿no es cierto? Porque Dios lo encuentra. Entonces lo que es necesario es invertir mucho. Por eso la muerte colonial, la muerte virreinal, requiere muchísima inversión, a veces exacerbada. Carlos III de España, por ejemplo, propone que ya se frene la pompa en los velatorios, porque la gente que no tiene también hace esfuerzos por intentar enterrarse cerca de las iglesias. Recuerden que en esta época cada iglesia del centro histórico de Quito tiene un cementerio, pero además la muerte siempre es un espacio de diferenciación. Entonces los pobres tienen sus propios espacios de inhumación. Entonces los cementerios de San Blas, de San Sebastián, de San Roque y de San Marcos funcionaron hasta entrado el siglo XX. San Roque un poco antes, porque después de 1868, cuando se cayó la iglesia, ya no construyeron el cementerio nuevamente. Pero nosotros tenemos fotos del cementerio de San Blas funcionando ahí, en plena plaza de San Blas. Y el cura mandando cartas al municipio diciendo que quiere quitar el cementerio y lotizar para construir una urbanización. O sea, para que vean, o sea, ya habían disputas, pero estamos viviendo un momento, ¿no es cierto? El siguiente modelo de cementerios, digamos que en el Quito consolidado, porque en el Quito rural es otro, ya vimos bastante en el video, es este, ¿no? Entonces aquí vemos una foto del cementerio del Tejar. Entonces, a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Empieza esta discusión sobre si los muertos nos enferman, si será buena nota tenerles ahí mismo en las criptas, ver tanta calavera. Voltaire, en el diccionario filosófico, él describe que en las catacumbas, en las iglesias de París, hay un hedor tan insoportable, porque hay tantos muertos enterrados bajo los cimientos de la iglesia, que uno camina. Él hace una descripción muy vívida, ¿no? Él dice que camina y que salen los fluidos y los lixiviados de debajo. Entonces dice que si no será estas miasmas lo que está enfermando a la gente, ¿no? Entonces el famoso cementerio de los Infantes de París ya es desmantelado, y los huesos de ese cementerio componen ahora las catacumbas en esa ciudad. Pero hay una gran peste que afecta a España, en el País Vasco, y eso le obliga a Carlos III, adentro de las reformas borbónicas, que son reformas administrativas, a prohibir que en todos los reinos, ¿no es cierto?, de España, se construyan cementerios dentro de las ciudades. Entonces él dice que tienen que ser construidos fuera, donde los vientos soplen hacia afuera y donde no hayan fuentes de agua, donde haya roca dura, dice, para que los líquidos de los muertos no se filtren a fuentes de agua de la ciudad. Entonces es una política higienista, pero es una de muchas, ¿no es cierto? Espejo está leyendo otras. Espejo está metido con la idea de que hay pequeños, no me acuerdo cómo les llama eso, bacilos, fragmentos, les llama, pero él ya habla de que hay una contaminación bacteriana. Él está pensando, entonces, y así como Espejo piensa, hay un montón de gente que piensa eso. Como Quito era muy pobre, los cementerios de extramuros llegan bastante tarde, ¿no? Y bastante tarde incluso en comparación con los cementerios americanos. O sea, por ejemplo, el cementerio General de la Espada en Cuba, el Colón, el cementerio de Buenos Aires, el cementerio Presbítero Matías Maestro, el primero cementerio general de Lima, y el cementerio central de Bogotá, abren casi 20 años antes que el cementerio del Tejar, que es el primer extramuros nuestro, de 1828.
Y de ahí pasaremos 50 años sin tener nuevos extramuros hasta que la Hermandad de Beneficencia de Nuestro Señor del Santo Rosario, hoy Sociedad Funeraria Nacional, abre el cementerio de San Diego en 1872. Es decir, a Quito le cuesta estas transformaciones. Pero ahora uno les ve, son cementerios que están en ese momento fuera de la ciudad, lejanos, distantes. Pero no son cementerios que empiezan a ser usados inmediatamente, a la gente le cuesta. Porque aquí se está produciendo una transformación en las mentalidades de la población, ¿no es cierto? Antes me enterraba en la iglesia y Dios me iba a encontrar, y ahora me mandan a una pampa lejana. Entonces, estos cementerios presentan cierto rechazo, a pesar de que hay necesidad, las iglesias están colapsadas. Pero lo que va a producirse es que de las iglesias se van trasladando poco a poco, ¿no es cierto?, estos elementos que nos recuerdan a la muerte de Cristo, como la cruz, las dolorosas, los ángeles, y van coronándose, ¿no es cierto?, este nuevo espacio fuera de la ciudad, con estos nuevos elementos. Pero como ya no estamos en la iglesia, se hace necesaria la ubicación de los cadáveres, ¿cierto? Entonces surge la necesidad de contar con una lápida y un espacio para la descomposición personal individualizada. Entonces, por eso es lo que yo había puesto este tema. La muerte se convierte en un problema de los vivos, contrario a lo que la gente piensa. Este tema no es un tema, no se estudia a los muertos, se estudia cómo las colectividades han representado a sus muertos, ¿cierto? Pero es un tema que corresponde a los vivos, como dice Norbert Elias, los muertos no tienen problemas, la muerte es nuestro problema, ellos ya no tienen problemas. Entonces efectivamente se ha producido ese traslado, y ese traslado se va a producir poco a poco. Entonces van a llenarse aquí de tumbitas, van a aparecer los primeros bloques de nichos, y con esto una nueva transformación. Cuando la ciudad se expande en los años 30, ¿no es cierto? Cuando la ciudad se expande en los años 30, la gente no sé, y es una cosa que está ahorita, espero que pronto salga mi tesis, esta ya está entregada, pero hay algún lector macabro que me está haciendo problema. O sea, es un trabajo que me ha tomado 5 años, ¿no es cierto?, de redefinir todas estas prácticas, o sea, todos estos momentos, pero espero que salga pronto, porque justamente una de las hipótesis que yo he descubierto en esto es que la gente migra, ¿no es cierto?, ya arman los nuevos cementerios, pero se lleva a sus muertos. O sea, la migración del centro histórico de Quito, de las élites, no es las familias que se van y que componen otra realidad social en el norte de Quito, sino que las actas de exhumación de San Diego son también masivas. Y son los primeros muertos que llegan a las criptas nacientes del norte de Quito, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos una foto de las criptas de Santa Teresita, ya en los años 50. Entonces, las élites se van y generan servicios, la ciudad genera efectivamente servicios urbanos. O sea, mejor dicho, Quito es una ciudad particular, nosotros no tenemos un solo cementerio público, ¿no? Entonces eso es algo interesante, porque el liberalismo acá no surgió efecto, y eso también hay que analizar por qué. Pero acá no hay uno solo. La Sociedad Funeraria Nacional, la gente piensa que San Diego es un cementerio público, y es más bien una de las empresas más exitosas que ha surgido en Quito, porque viene funcionando sin parar desde 1851, y cuando el liberalismo intentó quitar los cementerios porque intentó secularizar los espacios de enterramiento, toda la sociedad dijo, simplemente hagamos una reforma a los estatutos en 1907, justamente cuando intentaron poner en vigencia la ley de cementerios de 1900, y se convirtieron en Sociedad Funeraria Nacional. O sea, dejaron de ser una hermandad religiosa y se convirtieron en una sociedad civil. Los liberales no pudieron decirles nada al respecto, porque era una figura liberal. Entonces, incluso una lectura del liberalismo distinta se puede hacer desde la mujer. La iglesia no es que se quedó quieta ni que le quitaron, conservó muchos de sus privilegios. Pero lo cierto es que en el norte de Quito se abrieron estas nuevas criptas. ¿Dónde hay criptas? Aquí en la Floresta, en la Dolorosa, en la Basílica, en la Paz, en Santa Teresita, en fin, en Guápulo también, o sea, y la ciudad que empezó a crecer también empezó a conurbar a las antiguas parroquias rurales, ¿no es cierto? La Magdalena, por ejemplo, al sur, pero en el sur no se hizo ninguna inversión, entonces, excepto en las criptas de la Villaflor. Entonces lo que va a pasar es que la gente migrante del centro histórico, ¿no es cierto?, del sur va a ocupar estos antiguos cementerios que eran señoriales, ¿no es cierto?, y la gente del norte va a trasladarse a estas nuevas criptas. Y se lleva sus muertos de San Diego, no todos, ¿no?, pero en buena parte salen con sus muertos, y estos muertos son los primeros habitantes de los rosarios de estas primeras criptas. Por eso cuando uno lee las fechas no corresponden a los años de creación de las criptas, sino que son muy anteriores. Por ejemplo, usted que mencionaba la basílica, la pared del fondo donde están los primeros trasladados dice 1872, 1898, cuando esas criptas se habilitaron recién en 1930, y es porque corresponden a traslados, ¿cierto? Entonces son gente que se llevó sus muertos.
Por último, ¿no es cierto?, tenemos al Parque Cementerio, que llega en 1971 con Parques del Recuerdo, y aquí tenemos una foto de Monte Olivo, que es ahorita el top.